Muy buenas noches para todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Esta es una nueva entrega de comentarios de lo real. Hoy es domingo 11 de julio del año 2021. Esta es la entrega número 72. Bueno, se llegó a la cantidad de firmas necesarias y se siguió de largo. Se alcanzaron 797.261 firmas que fueron entregadas el pasado jueves a la Corte Electoral, por lo cual ahora corresponde que la Corte Electoral haga el estudio de las firmas. Tiene que ir cotejando todos los datos. Hay toda una mecánica que tiene que ver con primero revisar las que están con datos incompletos, después las que están con los datos completos, después ir viendo las que coincide la impresión del dedo con el registro que tiene la Corte, etcétera, 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 para ir depurando la cantidad de hojas presentadas, para que lo que quede sean hojas de las que no cabe ninguna duda que el ciudadano o la ciudadana correspondiente está indicando su voluntad de que esta ley sea presentada a referéndum. Una vez que ese proceso esté completo, la Corte va a tener que decir cuándo se va a realizar el referéndum. La Corte tiene primero 120 días, si yo no me acuerdo mal, o 150 días, 4 o 5 meses. Supongamos que fueran 5, bien, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta noviembre por la mitad, primeros días de noviembre, para ver si las firmas están. Ojo, pueden llegar antes a la conclusión de que estén. Una vez que llegan, tienen que convocar a fijar una fecha y convocar para la realización del referéndum en la fecha que sea, cosa que puede seguramente va a llevar a que el referéndum ocurra en algún momento del año próximo. Algunas fuentes estaban hablando de primer trimestre, enero, febrero, marzo. Otras fuentes están hablando de mayo, no sé basado en qué. Lo de primer trimestre se desprende de algunas declaraciones que hizo uno de los integrantes de la Corte Electoral, el que es por el Frente Amplio, o sea, el doctor José Corceniak. Y bueno, esto pasó. Y cuando se llegó a las firmas, cuando se alcanzó ese resultado tan importante para el futuro del Uruguay, pero a su vez con ribetes verdaderamente heroicos, porque, a ver, no es simplemente juntar firmas como se juntaron para otras cosas, era juntar firmas en un momento en el cual había una pandemia. Firmas en un momento en el cual había mucha gente que por el gobierno que tenemos actualmente tenía temor de estampar su impresión digital porque andá a saber cómo lo van a usar, etcétera, etcétera. O sea, fue realmente un trabajo muy difícil. No nos dieron la cadena y eso sin duda pesa, pero nunca nos han dado cuando están en el gobierno la cadena, al menos que yo recuerde. Entonces acá hubo una colosal tarea de recolección de firmas que justifica el alborozo popular que ocurrió en la ciudad de Montevideo en el momento de la entrega de las firmas en la Corte Electoral, Ciudad Vieja, y después el montón de gente que festejó en el centro, Plaza Libertad, Plaza del Entrevero, 18 de julio, etcétera, en un momento de algarabía muy merecido por parte de la gente, y que en las redes sociales y en la prensa hay una cantidad de testimonios fotográficos. Claro que al mismo tiempo estaba el famoso homenaje al Gach. O sea, el gobierno primero usó al Gach para que dijera cosas. Cuando le venían bien, decía, qué bien el Gach. Y cuando no le venían bien, porque el Gach decía una cosa y el gobierno otra, qué mal el Gach. Así que se lo sacaron del medio, pero el último acto con el Gach, el acto de cierre, lo eligen ¿cuándo? El día de entrega de las firmas. Ellos sabían que las firmas se iban a entregar el 8. Y entonces ese día pusieron el acto del Gach para distraer la atención, pero no. El efecto de la caravana, el efecto de la gente festejando fue tan rotundo que el homenaje al Gach fue lo que pasó prácticamente inadvertido.
una pena, pero es así. Y bueno, y fíjense que el Ministerio de Interior decidió no disolver, porque podrían haberlo hecho, la manifestación de algarabía por festejo, por la entrega y por haber llegado a este enorme número de cifras. Bueno, dejemos esto de lado, pasamos a otros temas. Pero antes que nada tengo que corregir un error que yo cometí la semana pasada. Yo hablé de una tasa de mortalidad y está mal. Era la tasa de morbilidad lo que se había medido. Agradezco a Pablo Piris que me señaló mi error. Bien, vamos ahora a cuestiones justamente aprovechando eso y que habíamos hablado del GACH, las que tienen que ver con salud y demás. Tenemos que ya está definido que va a darse una tercera ronda de vacunación contra el SARS-CoV-2. La vacunación va a ser con Pfizer y también se definió que aquellas personas que tuvieron la enfermedad que son unos 180.000, van a recibir también una dosis de Pfizer a continuación. Eso lo irán agendando y nos irán notificando a los que tenemos digo yo, después de verde nos pasarán a otro color. Vaya a saber a cuál. Muy bien. Tenemos por otro lado que ocurrió en esta semana una interpelación a el ministro de Salud Pública, señor Salinas, que fue realizada por el senador Olesker. Durante dicha interpelación, Salinas reconoció que realmente había muertes que se podían haber evitado. Es más, si se hubieran realizado las restricciones de movimiento, él dijo que la mortalidad podría haber bajado hasta un 15%. O sea, que de esos 60 personas más o menos que morían por día, podrían haber habido 9 por día que siguieran vivas. Y sumémosle a todos y cada uno de los días. También dijo que la causante del alto nivel de muertes fue el ingreso de la variante llamada P1, también conocida por algunos como la variante inglesa, pero no dice nada de que se podía haber empezado a vacunar antes, con lo cual esta bajada de la curva habría ocurrido también antes. De todas formas, como dijo Radi del ex-GACH, es importante que sigamos cuidándonos. Hay nuevas cepas en el mundo, en algún momento van a llegar a Uruguay. La vacuna Sinovac, que está muy buena porque impide que uno muera o vaya al CTI, sin embargo no impide que uno se contagie o contagie a otros, por lo cual distancia prudente, medidas de higiene, tapabocas en los lugares adecuados, siguen siendo normas que deben cumplirse. Pero por otros temas de salud tenemos que lamentablemente la cantidad de muertes maternas en Uruguay aumentó, después de muchos años de bajar, aumentó por menor presupuesto para la salud, aumentó por los temas del coronavirus, aumentó por menor seguimiento, por la ausencia de medicina presencial, por menor cantidad de medicina preventiva en cantidad de temas, y volvimos a niveles de 1980. Este gobierno permitió que la atención en salud a las madres regresase 41 años al pasado. Bueno, terrible. Continuamos ahora con los temas que tienen que ver con la rendición de cuentas. Como dijimos antes, así como la ley de presupuesto es la ley más importante de cualquier gobierno, la rendición de cuentas, esto es, ir diciendo cómo va ese presupuesto, pero además los gobiernos usualmente aprovechan la rendición de cuentas para ir metiendo otros temas que pueden meter ahí. ¿Y qué es lo que está tratando de introducir en esta rendición de cuentas este gobierno que le gustan tanto las leyes ómnibus? Bueno, tenemos por ejemplo que en algún artículo se establece que el Estado no debería pagar las multas que se le imponen por incumplimiento de sanciones del Poder Judicial. Vale decir, el Poder Judicial le dice al Estado, usted tiene que darle casa a la gente de
tal asentamiento, el gobierno no se la da, el Poder Judicial condena al Estado a pagar una multa y con este artículo no tienen que pagar nada. O sea, no cumplieron la orden judicial, dejan a la gente con necesidades y encima no tienen que pagar nada. Este artículo es una fechoría. Es robarle a la gente los derechos que ya ganaron. Muy bien. Y burlarse de la justicia, para más INRI. Muy bien. También hay un artículo que establece que las empresas públicas no deberían estar obligadas a tener sus cuentas en el Banco República. Actualmente las empresas públicas, los entes autónomos, o sea, todas esas organizaciones del Estado tienen la obligación de tener su cuenta bancaria en el Banco República, el banco de todos, el banco propiedad del Estado, igual que de esas empresas. Pero ahora no. Esta gente quiere liberar que vayan y pongan en el Santander, en el BBVA, en el Scotiabank, en el banco que les guste, o en el banco que vaya mejor con las amistades que tiene este gobierno y los directivos en cada empresa de este gobierno. Entonces fortalecen la banca privada y entonces debilitan a la banca uruguaya que puede hacer una acción soberanista en el campo de lo financiero. Por suerte, dentro de la propia coalición no hay acuerdo total. Hay gente de Cabildo Abierto y del Partido Colorado que tienen dudas en si van o no a apoyar este aspecto. También en la rendición de cuentas está planteado que se van a quitar elementos económicos que estaban destinados a las intendencias departamentales, y se los van a sacar porque vieron que decían vamos a darle dinero para mejorar los asentamientos, se lo sacamos a colonización, se lo sacamos a las intendencias. Entonces el gobierno en realidad no le da nada para los asentamientos, saca plata de otros lugares, como se dice comúnmente, desviste un santo para vestir a otro. Ojo, que las intendencias, muchos de estos fines, de estos dineros, los utilizan no para comprar sillas para el intendente, los utilizan para planes sociales y entonces te perjudican por un lado, te perjudican por el otro. Ellos no se la juegan, ellos no intentan que la gente esté mejor. Tenemos que también en la rendición de cuentas está incluida una exoneración impositiva para los canales de televisión. Vale decir, aquellos amigos que me hicieron la campaña electoral durante 15 años hablando peste del Frente Amplio, poniendo las noticias de muertes y robos todo el tiempo y repitiéndolas hasta la náusea una y otra vez en los informativos, toda esa gente que siempre hizo esa campaña encubierta a favor nuestro, le pagamos su gentileza y les exoneramos de impuestos. También tenemos que hay artículos que van a dificultar el acceso a la información pública. O sea, por ley, todo organismo del Estado tiene la obligación de tener alguna página web donde figura cuál es el organigrama que tienen, cuáles son los cargos que tienen, cuáles son los sueldos de esos cargos y cuáles son las finalidades del organismo. Bueno, acá dice que bueno, que hay excepciones, que puede ser que no lo hagan. O sea, complican que la gente acceda a la información sobre las empresas públicas, los organismos públicos, los organismos que no son empresas también, todo lo complican para que la gente no esté informada. Bien, dejemos de lado el tema de la rendición de cuentas. Vamos a hablar un poco del ambiente. El ministro de Ambiente, Peña, que es de Ciudadanos del Partido Colorado, dice que la ley forestal que está proponiendo la gente de Cabildo Abierto no es necesaria. Él dice que actualmente el ministerio es el que clasifica las tierras y dice cómo y cuándo deben plantar. Cabildo Abierto a su vez dice que Peña no le entendió el proyecto y ahí están dentro de la coalición con un tira y afloje sobre este punto. Sobre esto a mí me gustaría comentar una cosa que no tiene que ver con este ministerio, que tenía que ver con otro.
Hace algunos años, por el año 18 o 19, no me acuerdo, conversando con un amigo de ACA, Artistas Callejeros Asociados, él decía, no, pero tales cuestiones las puede reglamentar el Ministerio de Transporte y es más fácil que ir por otras vías. Y yo le decía, hoy tenemos el Ministerio de Transporte, no sabemos si lo tenemos en el año 20. Entonces era mejor ir por una vía de tipo legislativo. Bueno, no se hizo. Y acá lo que está pasando es que el ministro Peña confía en que él es el ministro y quiere actuar de esa manera. La gente de Cabildo Abierto, como no es de ellos el ministro, no confía en que Peña vaya a hacer lo correcto. Y en cualquiera de los dos casos, lo importante es que cuando un asunto es realmente importante, conviene que haya una ley que obligue al ministro o otros jerarcas a actuar de acuerdo con esa ley y que no quede a su capacidad discrecional. Tenemos también que se está discutiendo un proyecto que tiene que ver con el uso de plaguicidas. El proyecto prevería, yo no leí el proyecto, pero por lo que surge en la prensa, prevería que aquellos productos que están autorizados, que están prohibidos en Estados Unidos y Europa, no podrían utilizarse en Uruguay. Los ingenieros agrónomos están diciendo que no es criterio suficiente que en aquellos lugares estén prohibidos. Yo ignoro si los ingenieros agrónomos lo hacen porque quieren permitir acá lo que allá está prohibido o si lo hacen porque consideran que hay que ser más exigente o cualquier otra combinación posible. Yo lo que sí sé es que yo creo que habría una cuestión de que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y del contralor local, que es importante que las pruebas a los distintos productos se realicen a nivel local y no que importemos la validación de los productos que vamos a utilizar. Por otro lado, en el arroyo Maldonado tiene en su cauce determinados humedales, o sea, bañados. Los bañados son lugares con muchas aves, con mucha vida animal, y están construyendo un aeródromo en esa zona, lo cual preocupa mucho a nivel político, pero también a nivel académico, dado que hay un fenómeno con un aeródromo de polución sonora que puede afectar gravemente ese ambiente natural tan rico y tan importante. Para no dejar, por más que no es de ambiente, vamos a pasar a otro tema, pero como está emparentado por el enfrentamiento entre Cabildo Abierto y otros socios de la coalición, bueno, hay una propuesta de ley de Cabildo Abierto que están todavía discutiendo, es un borrador que circuló, que en ese borrador ellos quieren asignarle a la Corte Electoral un rol que va a tener que ver con vigilar la imparcialidad de la información política que hay en los medios. O sea, están tutelando la libertad de prensa y le están poniendo por encima un contralor estatal. O sea, quieren establecer censura. Ojo, yo ya he dicho varias veces, la libertad de prensa es la libertad de los dueños de la prensa, lo importante es la libertad de expresión. Esto es lo que todos podemos hacer y decir, pero de todas maneras esto es peligroso y esperemos que no trascienda, que no se transforme en ley. Muy bien, vamos a otras cuestiones, vamos ahora al campo de las actividades sindicales. Tenemos que la UNATRA, o sea, los trabajadores rurales, están diciendo que los fondos que se van a quitar de la colonización para dársela al tema de los asentamientos es tratar de hacer que se enfrenten los trabajadores rurales contra los trabajadores de la ciudad, enfrentarse pobres contra pobres, un señalamiento muy acertado. Por otro lado, los empresarios habían pedido que se permitiese que a los nuevos empleados que iban tomando los pudieran tomar con un ingreso salarial por debajo del laudo, a lo cual, bueno, Abdala estuvo contestando diciendo que es inaplicable y que además es ilegal, así que no debería ocurrir. Por otro lado, hay cerca de 460.000 trabajadores que no van a recibir a mitad de año aumento salarial por las cláusulas puentes que se firmaron
Y el gobierno, en boca de su ministro de Trabajo, Mieres, dice que eso es por causa de la pandemia. O sea, no dice que eso es por causa de las medidas con el manejo del dólar del gobierno, las medidas de los tarifazos del gobierno, las medidas recesivas del gobierno que toma medidas que no permiten la reactivación económica. No, todo eso no existe. Tenemos por otro lado que los trabajadores de una empresa que está en Zona Franca fueron a trabajar y la encontraron vacía. La empresa dio quiebra, no le avisó a nadie. Es una empresa que había tenido sanciones por varias violaciones de los protocolos referentes al COVID-19 y bueno, y ahora desaparecieron alegremente. El viernes pasado el sindicato de OCE paró durante 24 horas con ocupación de la planta de Aguas Corrientes, eso ya ocurrió también. El sindicato de las industrias químicas se ha declarado en preconflicto por el posible cierre de la planta de Alur. Muy bien. Tenemos por otro lado que en cosas que tienen que ver con el ámbito social, hay leyes que establecen que ciertos grupos humanos tienen una cuota preferencial para hacer discriminación positiva. Esto es, que gente que es muy perjudicada por actos de discriminación tengan una salida laboral mejor. Pero en ningún caso se han cumplido las cuotas que se les debe asignar. Discapacitados, por ejemplo, se llegó al 0,4% de personal tomado a través de concursos. Población afrodescendiente, 0,016. Población trans, 0,69. En general son cuotas de alrededor del 10%. Como vemos, el personal que fue tomado es un chiste con respecto a esas cantidades y verdaderamente es una tomadura de pelo que lo que quiere es mantener las desigualdades. Por otro lado tenemos que hay cooperativas de vivienda que están reclamando porque muchas de ellas tienen, sobre todo en Maldonado, porque muchas de ellas tienen ya otorgados préstamos y sin embargo los préstamos que les han otorgado no se los han entregado y entonces ellos no han podido pagar por los terrenos donde van a construir y eso hace que peligre su viabilidad. El dueño del terreno, si no me pagás, no te lo vendo. Bueno, así que esa situación también está necesitando de ser atendida. Tenemos que dentro del ámbito educativo hubieron muy pocos estudiantes que se presentaron de secundaria al periodo de exámenes de julio y en general los resultados de los mismos fueron muy malos. Había habido un pedido de los docentes de que los exámenes fueran presenciales, pero no. Y bueno, no sabemos si es por problemas de conectividad o de qué tipo de problemas, pero muy pocos estudiantes presentados, muy bajos resultados se obtuvieron, parte de una forma improvisada de tratar los temas de educación durante la pandemia que está dando sus tristes frutos. Bueno, vamos a temas que tienen que ver con la economía. En Brasil hay una sequía y la sequía que hay en Brasil está conduciendo a saber que en este año va a haber una exportación récord de energía eléctrica hacia el exterior. Fíjense que el récord hasta ahora había sido el año 2017, año en el que en total se había exportado energía eléctrica por 133 millones de dólares. En los primeros 6 meses del año, la exportación de energía eléctrica ya llegó a 125 millones de dólares. Tenemos que, por otro lado, también dentro de lo económico, pero vinculado también con temas de tipo policial, hay una preocupación porque el Banco Central en este primer semestre ha tenido de nuevo muy pocos casos indicados con respecto a lavado de activos. Hay muy pocos casos sospechosos, lo cual implica que no se están declarando situaciones y esto puede ser muy grave porque por un lado porque ayuda al desarrollo de la delincuencia y por otro lado porque ensucia el esfuerzo por mantener claro y limpio el nombre internacional de nuestro país.
Y para terminar, un par de noticias que no son totalmente de Uruguay. Ustedes saben que yo me restrinjo a lo que tiene que ver con Uruguay, pero en algunos casos hay cosas que pueden entrar. Primero, lo que tiene que ver con el Mercosur. Uruguay manifestó en el Mercosur que ellos van a negociar por fuera del bloque con segundas partes del exterior. Aparentemente hay intenciones de hacer contactos para un tratado bilateral con Inglaterra y también con China, y por más que a mí me guste mucho China, no voy a dejar de entender que en realidad el Mercosur debe negociar como bloque y no por separado. Tanto Argentina como Paraguay están opuestos a que Uruguay negocie por su parte. Por ahora, Brasil con Bolsonaro estaría dando vista gorda, pero ojo, porque ahora nomás, no sé bien la fecha, pero en Brasil van a haber elecciones. Y es muy probable que Bolsonaro no sea reelecto. Y entonces, ¿qué pasará? ¿Vamos a quedar pegados como los únicos que intentan romper el bloque que nos da unidad? Y finalmente, también en el exterior, en Italia, 14 violadores de los derechos humanos, 14 torturadores, fueron condenados a cadena perpetua. Con esta buena noticia será hasta la semana próxima.